O Partido Popular de Pontevedra acusou esta mañá a Tino Fernández de realizar un exercicio de cinismo coas súas explicacións ante o retraso dos pagos das subvencións aos clubs deportivos. O concelleiro socialista asegurou onte en roda de prensa que soamente quedaban por pagar as axudas correspondentes ás tempadas 18-19 e 19-20, algo que foi desmentido esta mañá polo concelleiro popular Guille Juncal. Lo que falta por pagar es la subvención anual del año 2018, que corresponde a la temporada 2017-2018. La subvención anual de 2019 también falta por pagar, que corresponde, es así, a la temporada 2018-2019, y falta efectivamente por convocar la anual de 2020, que correspondería a la temporada que está en curso, que es la 2019-2020. Por lo tanto, creo que ayer el ejercicio de cinismo que hizo el señor Fernández, jugando con esto de las subvenciones anuales por temporada y tal, creo que es una falta de respeto a los clubes, una falta de respeto a todos esos deportistas también que están sufriendo en sus propias carnes esta gestión, ¿no? O edil popular asegura que os clubs están realizando un gran esforzo para poder sobrevivir ante esta situación e pide ao goberno municipal que lle dé a prioridade ao deporte base antes que os grandes eventos. Yo tengo claro que si no hay dinero, como se está demostrando que no hay, o si no que nos lo explique el señor Fernández dónde está ese dinero, si no hay dinero para pagar los grandes eventos y para pagar los clubes deportivos, la prioridad absoluta tiene que ser los clubes deportivos, que son los nuestros, son los niños y niñas de nuestra ciudad, los clubes de nuestra ciudad y nuestros deportistas. De nada vale hacer un gran evento deportivo que pueda ir a poner medallas y pueda salir en prensa si después lo que vemos es que hay clubes deportivos que están al borde casi de la desaparición, ¿no? Ante o anuncio de que o goberno municipal creará unha aplicación móvil para agilizar os trámites no pago das subvencións, Guille Juncal cree que hai outras necesidades máis importantes. Radica más en un problema que tenemos una falta de personal palpable en el servicio de deportes más que en la comunicación. Tú como concejal tienes que ser capaz de poder reunirte y tener una comunicación fluida sin tener que tener una aplicación. Me puede parecer una buena medida complementaria, oye, no voy a criticar que haya una medida para agilizar todo lo que puedan ser pues, el contacto directo con los clubes, pero yo creo que hay que reordenar las prioridades. La aplicación puede estar muy bien, no lo voy a discutir, pero antes de una aplicación, antes de gastar dinero en esa aplicación, pues hay una serie de obligaciones que tienes como administración pública y unas deudas que tienes que pagar a los clubes que creo que tiene que ser prioritario antes de gastarte el dinero en ningún tipo de aplicación.